Para entender de mejor manera ese conflicto, nos remontaremos al siglo XVII, cuando el rey Carlos II de España muere sin descendencia, por lo que, al no haber un hijo, es decir, un heredero legítimo, dejó a cargo de su trono a Felipe d'Anjou, nieto del rey francés Luis XV. Sin embargo, esto suponía la unificación de los reinos de España y Francia, lo cual representaba la creación de un nuevo imperio que podía amenazar con la existencia de otros reinos de menor influencia en Europa, particularmente de Gran Bretaña, durante muchos años enemigo de España y Francia. A partir de aquí entonces se desemboca la Guerra de Sucesión de España de 1701. En esta guerra las potencias europeas se dividieron en dos bandos. De un lado estaban España y Francia, quienes apoyaban al sobrino nieto del difunto rey Carlos II, Felipe d'Anjou, de la Casa de los Borbones, mientras que, por el otro lado, estaba Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes e incluso el Imperio Austrohúngaro, quienes apoyaban al archiduque Carlos, un sobrino no carnal del rey Carlos de la Casa de los Austrias. La guerra duró alrededor de 12 años, en los cuales hubieron varias confrontaciones tanto dentro como fuera de España. No obstante, la que más nos interesa es la invasión de las tropas británicas del almirante George Rocque en agosto de 1704 al Peñón de Gibraltar durante la Guerra de Sucesión Española precisamente. Dicha tropa entonces tomó el control efectivamente sobre el Peñón tras una cruenta batalla contra los Borbones. Es así como a partir de este hecho el Reino Unido tomó el control sobre el territorio al punto que quedaron tan solo los militares británicos a cargo de Gibraltar. En el año 1713, las naciones ya cansadas del conflicto armado se decantan por firmar unos acuerdos de paz conocidos como los Tratados de Utrecht. Estos tratados son claves en el conflicto. En esto básicamente las potencias europeas reconocieron a Felipe de Borbón como el definitivo rey de España a cambio de que el Reino Unido se quedara con Gibraltar, pero bajo las siguientes condiciones clave. 1. La limitación del territorio cedido. Esto significa que España, a pesar de que los ingleses ocuparan el territorio de Gibraltar, seguirán ellos siendo soberanos del mismo. 2. La falta de comunicación con zonas vecinas. Y 3. El derecho de retrocesión de España en caso de que Gran Bretaña quisiera cambiar el régimen pactado, entre muchas otras condicionantes. No obstante, los ingleses pasaron la zona de la legalidad española, comerciaron con diferentes productos y se establecieron en zonas que no les correspondían. A partir de aquí, España trata de recuperar Gibraltar por lo establecido en los acuerdos. Primero, en 1727, se da una guerra que falló en recuperar Gibraltar. Luego, en 1730, España trató de acordar con Reino Unido que el istmo que une el territorio con Gibraltar quedara como territorio neutral. Sin embargo, Reino Unido no dejó de ocupar ese espacio, fracasando nuevamente España. Finalmente intentaron por última vez en el Gran Asedio de Gibraltar en 1779, tratando así de recuperar el peñón por las bravas, a cañón, sangre y fuego, y con los franceses como aliados aprovechando la lucha por independencia de Estados Unidos. Sin embargo, los españoles volvieron a fracasar. Nos centramos ya al siglo XVIII, cuando la Guerra de Independencia Española dejó débil a España, mientras que el Reino Unido se iba fortaleciendo, al punto que en 1830 Gibraltar es declarada colonia británica, rechazando así la soberanía española. Eventualmente los británicos siguieron extendiendo su terreno y aguas en Gibraltar, hasta que en 1946, por el capítulo 11 de las Naciones Unidas, Gibraltar fue registrado como territorio no autónomo por parte del Reino Unido. Es así como España sigue reclamando la soberanía del territorio, sin embargo esta es rechazada siempre por el Reino Unido, al punto que en el referéndum sobre la soberanía de Gibraltar celebrado en 2002, el 98,97% de la población apoyó la decisión de no reintegrarse a España, rechazando así la cosoberanía hispano-británica. Finalmente se da la Reforma Constitucional de 2006, en donde, para resumir, se considera que el grado de autonomía otorgado por el decreto constitucional es compatible con la soberanía británica y con el hecho de que el Reino Unido sigue siendo plenamente responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar.
Los actores principales y sus intereses a continuación. Entre los principales intereses de estos actores tenemos a Reino Unido, que es mantener el control de uno de los territorios británicos de ultramar, que es Gibraltar, ya que le pertenece desde 1713 por el Tratado de Utrecht, donde accedió a España a perder poder político y militar, siendo así histórico objeto de disputa entre España y Reino Unido. Como actor principal tenemos también a España, que su interés es recuperar parte del territorio, que asegura que Reino Unido se adueñó un poco más del territorio que originalmente le correspondía, o recuperar su territorio en totalidad. Esta potencia ha buscado hacerlo de diferentes formas, militar y diplomáticamente, aunque no se han logrado resultados. España sigue reclamando la soberanía sobre el territorio que, pese a su pequeño tamaño, es estratégicamente importante, pues se sitúa a 20 kilómetros de la costa norteafricana. Como siguiente actor tenemos a Gibraltar, territorio disputado por Reino Unido y España. Después del último referéndum en 2002, Gibraltar, aunque asegura querer ser parte del territorio de ultramar británico, demostraba su inconformidad por el Brexit. Actores secundarios. La Organización de las Naciones Unidas, para mantener la paz y no generar un conflicto, ser partícipe de negociaciones donde en más de una ocasión emitieron una resolución para pedir una solución de su conflicto de forma definitiva. La Unión Europea, actor interesado en motivar la negociación ante las fronteras y la ubicación de importancia para el comercio y de miles de trabajadores en territorio español que cruzan la frontera a diario. Mapeo de actores involucrados. Reino Unido, relación en conflicto o desacuerdo con España. Reino Unido y Gibraltar, relación estrecha. Reino Unido, relación interrumpida con la Unión Europea. Reino Unido posee relación estrecha con la Organización de las Naciones Unidas. España, satisfactoria alianza con la Unión Europea. España, con una relación estrecha con ONU y relación en desacuerdo con Reino Unido. Asunto o problemas centrales. Aplicación de conceptos. En cuanto a la aplicación de conceptos, hablaremos acerca de Estado no autónomo, pivote geográfico y jugador geoestratégico. Vamos a comenzar diciendo que la ONU define Gibraltar como un territorio no autónomo desde 1946, es decir, este está pendiente del proceso de descolonización, el cual tiene que ser realizado entre España y el Reino Unido. Las Naciones Unidas ha señalado que, en el proceso de descolonización de Gibraltar, el principio aplicable no es el de libre determinación de los pueblos, sino el de restitución de la integridad territorial española. Además, ha venido recomendando estas negociaciones ininterrumpidamente desde 1965. También podemos hacer mención del concepto de pivote geográfico, debido a que con Gibraltar, el Reino Unido tenía control de la entrada y salida hacia el Atlántico y de sus barcos que navegaban en el mar Mediterráneo. La importancia que se debe de destacar es que este estrecho es una de las zonas en el mundo en donde se concentra la mayor cantidad de tráfico marítimo. Por esta razón es que el Reino Unido desea que las aguas que rodean el peñol de Gibraltar sean británicas, pues la mayoría de barcos que transportan mercancías entre Asia, Europa y América utilizan la ruta del Mediterráneo. De ser así, le atribuiría al Reino Unido el título de Estado mercante, ya que así podría controlar el flujo marítimo con destino a Asia, siendo este tan importante pues en este sector financiero se encuentra representado el 30% del PIB del Peñón.
Para finalizar, abordaremos el concepto de jugador geoestratégico. Lo que señala el Reino Unido es que, mediante el Tratado de Utrecht, Gibraltar fue cedido por España en 1713, teniendo así la propiedad de la ciudad, los castillos, puerto, defensas y fortalezas de Gibraltar. La economía de Gibraltar se basa en la fluidez del tránsito de las mercancías por la frontera, por lo que si Reino Unido decidiera cerrarlas, así como lo hizo en 1969 a 1982, esto sería catastrófico para aquellos países cuyos barcos mercantes transitan por esta zona, afectando así la economía de estos. Situación actual, ¿qué es el Brexit? Es un acrónimo inglés formado por Britain, Gran Bretaña en español, y por extensión Reino Unido y exit salida. El Brexit ya es efectivo tanto como en la Unión Europea como en Reino Unido. Ambos trataron de sacar el mejor acuerdo para sí mismos, pero hay muchos temas a tratar. Uno de manera fundamental que toca a España, que es Gibraltar, un tema que lleva más de 300 años atrancado, pero con el Brexit Gibraltar también ha salido de la Unión Europea y esto puede cambiar el panorama del juego entonces. ¿Qué está pasando con Gibraltar? Se va a quedar como la única frontera británica terrestre en contacto con la Unión Europea, junto con la de Irlanda del Norte. Llegaron a un principio de acuerdo para evitar problemas entre la frontera del Peñón, ya que por la frontera entre Gibraltar y España transitan cada día 15.000 personas para trabajar a un lado u otro de la línea y unos 300 millones la cruzan cada año por turismo. Dada esta situación, España ha concluido un paquete de acuerdos bilaterales con Reino Unido sobre Gibraltar, formado por 4 memorandos de entendimiento. Memorandos de entendimiento en materia de derechos de los ciudadanos, cooperación policial y aduanera, medio ambiente y tabaco. Más en concreto en lo relativo a los ciudadanos y trabajadores. Ambas partes han analizado las medidas prácticas necesarias para que estos se beneficien plenamente de los derechos reconocidos en el acuerdo de retirada, incluyendo las facilidades para su correcta identificación y registro. Asimismo, han intercambiado puntos de vista en relación a la obligación de mantener los derechos laborales y de todo tipo de los trabajadores fronterizos. Por otro lado, ambas partes han analizado vías para la mejor práctica de la cooperación policial y aduanera con el fin de hacer más efectiva sobre el terreno de la lucha contra la criminalidad en la zona, incluyendo el problema del comercio ilícito del tabaco. El establecimiento de las bases de la futura relación entre Gibraltar con la Unión Europea requerirá de acuerdos separados entre la Unión Europea y el Reino Unido, que deberán contar en todo caso con el acuerdo previo de España. Futuros escenarios de Gibraltar. Desde el 31 de diciembre del 2020, la frontera de Gibraltar se convirtió en frontera externa de la Unión Europea, por un nuevo acuerdo establecido el año pasado. Esto ha obligado a reiniciar el control de pasaportes visados y control de aduanas completo a los británicos que viajen a territorio europeo. Y para los gibraltareños implica la ruptura del libre comercio con la Unión Europea. Eso los perjudica económicamente, porque depende de las empresas de apuestas online, servicios financieros y compañías de seguros. Existe la posibilidad de que en el futuro se separen completamente a los gibraltareños de los británicos, porque el acuerdo plantea que los gibraltareños pueden tener relaciones de libre comercio y libre paso de personas por la frontera. Los británicos que llegan a Gibraltar serán tratados como externos a la Unión Europea, puesto que hay que controlar su llegada extracomunitario. Así que tendrán que someterse a controles de pasaporte como si fueran extranjeros en su propio país. España se convertirá aún más en un actor clave en la vida normal de Gibraltar, como no se veía desde hace 300 años. Este acuerdo tiene un aproximado de transición de 4 años. Es posible que la policía española se haga cargo de controles fronterizos en la verja. España tomará más control poco a poco de Gibraltar, ya que este pequeño territorio, aunque tenga cierta autonomía, no deja de ser una colonia que seguirá siendo controlada.
Y con todos estos movimientos, Gibraltar parece alejarse poco a poco del Reino Unido. La controversia entre Gran Bretaña y España por el Peñón de Gibraltar es más compleja de lo que parece. La reclamación de la soberanía española de la colonia británica es legítima. Con el paso de los años, el Tratado de Utrecht ha recobrado su importancia al cumplirse algunos de los puntos que brindaban a España la oportunidad de recobrar su antiguo territorio. El principal problema con el que se encuentra España es el apoyo de Gibraltar para recobrar la soberanía española. A favor de España está la ONU, pero para aplicarla es necesario tener en cuenta los deseos de los gibraltareños, que al día de hoy son de seguir perteneciendo a la Gran Bretaña. Las principales líneas de acción de los gobiernos españoles se han orientado para conseguir el favor de los gibraltareños, como las nuevas generaciones que pueden viajar entre España y Gibraltar sin dificultades. Estas aprehensiones culturales y aficiones españolas son las que conseguirán con el paso de los años. Gran Bretaña tiene numerosos incumplimientos jurídicos. La política que desarrolla Gran Bretaña es escudándose en el necesario respaldo gibraltareño a cualquier decisión acerca del futuro de la colonia y sacar sus propios beneficios. Parece que no se plantean cumplir todo el Tratado de Utrecht y esencialmente los aspectos referidos a la devolución de España. En esto, España es posible que esté más cerca, ya que la ONU es favorable a España, pero obliga a someter todas las decisiones a la opinión de los gibraltareños. Sin embargo, los argumentos ingleses carecen de fundamento jurídico. España tendría que buscar un apoyo internacional mayor gracias a la adopción. Con ello, debe intentar recuperar ese istmo, que es legítimamente español, como un primer paso para la recuperación de Gibraltar por parte de España.